¿Cuántos están dispuestos en esta mañana para una palabra poderosa? Gloria a Dios. Disponga su Biblia, disponga su celular para la predicación. El celular hay que prepararlo para la predicación. Amén. Disponga al hermano que está a su lado para la prédica. Dígale: no me distraiga, porque en un momento determinado vendrá la palabra profética para mi vida y no me la quiero perder. Porque en medio de la palabra Dios está sanando, en medio de la palabra Dios está liberando, en medio de la palabra Dios da profecía personal para ti. Esto no es decir hagamos fila y profeticemos, no. En medio de la palabra Dios te profetiza y tienes que recibir esa profecía con un espíritu dispuesto. Amén. La gloria de Dios se manifiesta. Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero saber si alguien viene por primera vez. Alce su mano a este lugar. Alce su mano. Si alguien ha sido invitado, estaba viniendo hace poco a este lugar, levante su mano. Amén. Así que mis hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bienvenido a este lugar y la gloria de Dios se manifiesta sobre nuestro corazón. Amén. No podemos impedir que la gloria de Dios venga sobre otra vida. Así que invite a alguien, amén. Invite a una persona, a un amigo, a un familiar, para que la gloria de Dios también se manifieste en ese corazón. Mis hermanos, un saludo bien especial. Ya estaba 2 domingos por fuera de la iglesia. Un saludo muy especial de parte de la iglesia de Antioquia, o de Antioquía, de pronto mejor para que lo entendamos, amén. Un saludo bien especial de los hermanos de la iglesia de por allá, de Éfeso, de Antioquia. Estaba por allá saludándonos, muy especial. Estuvimos compartiendo con la familia, visitando a mi mami que está un poquito delicada, pero está en las manos y en la voluntad del Señor. Eso sí, el domingo a primera hora estábamos en el servicio, en culto, amén. ¿Ustedes sabían que en Medellín hay iglesias huelellanas? Amén, ahí hay unas 15 iglesias aproximadamente, casi en toda la ciudad. Así que la gloria de Dios también se manifiesta en medio de los paisas. A pesar de que sean tan religiosos y difíciles, pero Dios se está manifestando en medio de ellos, amén. Dios bendice nuestra vida. ¿Para qué Dios nos está bendiciendo? ¿Cuántos son bienaventurados? ¿Cuántos son bendecidos de parte de Dios? ¿Para qué Dios está haciendo la obra en nuestro corazón? ¿Para qué Dios está permitiendo que usted y yo dejemos de ser mal geniados? ¿Para qué Dios está haciendo esa obra tan especial? ¿Para qué Dios está quitando de nuestra vida toda cantaleta? ¿Para qué Dios está haciendo esa obra? Porque tiene un propósito, ¿sí? Así como los maestros en los primeros años de educación de los niños sientan las bases de la educación con los números, con las operaciones fundamentales de la matemática, con los fundamentos del español, con los fundamentos de todas las ciencias. Los maestros sientan bases para un fin muy especial. Y el día de mañana, cuando los jóvenes salen del colegio, ya tienen claro su camino, porque saben qué van a estudiar y en qué se van a especializar, porque han empezado desde muy niños a descubrir sus dones y sus talentos. Han empezado a descubrir. Y los que tenemos niños están en crecimiento, los adolescentes, nosotros nos preocupamos en ellos para ejercitar sus dones y sus talentos. Y por eso, para eso Dios está haciendo la obra en medio de nuestro corazón. ¿Para qué Dios te cambió un poquitico y ya no eres igual que ayer? Ya no eres igual que hace un año. ¿Usted se acuerda cómo era usted hace un año? ¿Sí? ¿Cómo era hace un año? ¿Y hoy es mejor? Sí, hoy somos mejores, con cabello blanco pero mejores. Sí, un poquitico mejores. Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. ¿Para qué queremos ser bienaventurados? Y usted de niño se hace la pregunta, y usted de niño tenía un sueño y decía: cuando grande quiero ser. Y la pregunta en esta mañana, Dios nos dice: ¿para qué queríamos ser grandes? ¿Para qué querías crecer? ¿Para qué querías ese lugar? ¿Para qué querías esa posición? ¿Para qué querías ser libres? ¿Cuántos han sido libres? Y usted se sentía angustiado, sentíamos la aflicción, sentíamos el demonio que nos acompañaba para todos lados. ¿Para qué queríamos ser libres si Dios nos hizo libres? Porque Dios tiene un plan en nuestra vida. ¿Para qué queremos ser bienaventurados? Estamos reflexionando en estos tiempos las bienaventuranzas. ¿Usted sabe qué es un bienaventurado? ¿Usted entiende por qué Dios quiere que seamos bienaventurados?
Bienaventurado es aquel que se humilla y se rinde y reconoce que necesita a Dios todos los días de su vida. Ese es el bienaventurado. ¿Cuántos se levantaron esta mañana diciendo: Dios, yo te necesito en mi vida? ¿Cuántos dijeron: Dios, yo sin ti no puedo vivir? Por eso estábamos exaltando el nombre del Señor. Por eso estábamos cantando y diciendo: Dios, yo sin ti no soy nada. Dios sin ti sigue siendo Dios. Pero Dios no es egoísta. Dios quiere amarte. Dios quiere atraerte, dice la palabra, con brazos de amor y de misericordia. ¿Cuántos han sentido el amor de Dios a pesar de esa aflicción? ¿Cuántos han sentido los brazos de bondad de parte de Dios? ¿Cuántos han sentido que Dios está haciendo algo cada vez más diferente en su corazón? Y si usted estuvo en el tiempo de Peniel, los que estuvimos hace un año, los que estuvieron hace 8 meses, los que estuvieron hace 15 días en Peniel, ¿usted ha sentido que Dios está haciendo la obra en su vida? ¿Usted ha sentido que Dios está perfeccionando su obra en su corazón? Pero es para algo. Pero tiene un fin, pero tiene un plan, pero tiene un propósito. Que la gloria de Dios se manifieste sobre su corazón. Y vamos a abrir la Biblia. Abra la Biblia ahí en 1 Corintios, capítulo número 14, versículo número 12. 1 Corintios, el apóstol Pablo, preferiblemente 14, 12. Así también vosotros, abra la Biblia en 1 Corintios 14, versículo número 12. Dice la palabra del Señor: así también vosotros, pues que anheláis dones ¿qué? Espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ahí está el propósito por lo cual Dios nos está haciendo bienaventurados. Ahí está el plan y el propósito por el cual usted ha dicho: cuando grande quiero ser esto. ¿Qué quería hacer cuando era grande? A ver, ¿qué quería hacer usted cuando era grande? Bueno, la mayoría crecimos, algunos se quedaron pequeños, pero cuando queríamos ser grandes, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Para qué queríamos ser? Y a veces cuando llegamos a la meta, se nos olvida la meta o el fin que queríamos. Y a veces se nos olvida el plan de Dios y dañamos, menospreciamos, olvidamos el camino que Dios tenía para nuestra vida. Pero dice su palabra, dice en medio de Corintios, dice: así también vosotros, pues, que anhelabais dones espirituales. ¿Cuántos anhelaban ser médicos? A ver, alcen la mano. Y terminó estudiando culinaria. A ver, ahí sí no alce la mano. Bueno, pero por lo menos. Y usted anhelaba. Y dice la palabra: y yo anhelo los dones espirituales. ¿Cuántos anhelan más de Dios? Y usted dice: yo anhelo la gloria de Dios sobre mi vida. Señor, yo quiero levantar muertos, yo quiero sanar a los enfermos, yo quiero liberar a los endemoniados. Pero ¿para qué quería eso? ¿O para qué quiere eso? ¿Para qué es? ¿Para qué ese plan? Entonces hay momentos donde se nos olvida de dónde venimos. Hay momentos que se nos olvida de dónde Dios nos sacó. ¿A alguien le ha tocado meter la mano a la basura? A ver, alce la mano a ver si todavía la tiene. Bueno, todavía la tiene en la mano. Le tocó, no había sido ahí en la basura, pero nos tocó meter la mano a la basura y sacar algo y usted como que no quería, le daba fastidio, ¿sí? Y eso hizo Dios con nosotros. De lo más vil y menospreciado del mundo, Dios nos sacó para avergonzar a los sabios y entendidos de la tierra. Para eso Dios tiene un plan en nuestra vida. Para eso Dios nos está cambiando. Para eso Dios nos está transformando. Para eso Dios nos hace bienaventurados. Dice: vosotros que anhelabais los dones espirituales. Y usted dice: Señor, yo deseo tocar la batería, yo deseo tocar el piano, yo deseo que me pongan a orar, a interceder. Y cuando ya lo ponen allá y entonces empieza con ganas, con fuerzas, empieza en bendición. Señor, yo quiero que me pongan a tomar las fotos, a grabar el culto. Gloria a Dios, diga amén Camilo. Amén, diga amén Sofía, gloria a Dios. Y Dios nos lleva en la bendición, y Dios nos lleva a interceder, y Dios nos lleva a ser maestros en las escuelas, y Dios nos lleva a ser líderes en los grupos, a predicar, a evangelizar. Y caminamos en esa bendición, porque es una bendición, porque es un privilegio.
Pero ¿cuántos de los que han comenzado en esos caminos se les va olvidando? ¿Usted ha notado que alguien ha comenzado en el ministerio a servirle a Dios y poco a poco se le va olvidando? Y empezó con muchas ganas, con muchas fuerzas, empezó con las mejores revoluciones. Y los motores de Fórmula 1 trabajan a 15,000 revoluciones. Si el carro de uno es dañoso y peligroso, pasarlo de 4,000, 5,000 revoluciones, después de 5,000 usted ya está con riesgo de mandar a pedir la grúa. Usted mire el tacómetro y no lo pase más de 5,000 porque ya lo está dañando. Pero dice que hay muchos que comienzan como un Fórmula 1 a 15,000 revoluciones y después ya empieza a llegar tarde. Y entonces estamos en el culto y pase con las cámaras a interrumpir. ¿Por qué? Porque al principio lo hacía con tiempo, con alegría. Y después pase con el micrófono. Y después prenda las luces y empieza a llegar tarde. Después ya no viene y esto y lo otro. A veces se nos olvida para qué queríamos que Dios usara nuestra vida. Y vosotros, dice el apóstol Pablo, que anhelabais dones del Espíritu. Vosotros que anhelabais ser libres. ¿Para qué queremos ser libres? Aún Dios dice en su palabra: ¿para qué le ministra liberación a alguien si no se quiere comprometer con Dios? Dice, mejor no lo toque ni lo libere, porque si usted lo libera y no se consagra, se vuelve 7 veces peores. Se vuelve peor de lo que era antes. Entonces más bien no le ministre. Seamos claros, ¿para qué Dios nos está haciendo bienaventurados? Bienaventurado, ya sabemos, es aquel que es humilde y reconoce que necesita a Dios todos los días de su vida. A pesar de que tenga dinero debajo del colchón, en la caja fuerte, en el banco, pero todos los días reconoce que necesita de Dios. No necesita el dinero, necesita de Dios. Tiene títulos y cartones por todos lados. ¿Le dicen qué? Especializado en tuburios, ¿sí? Lleno de cartones por todos lados, pero muchas veces esos cartones no le sirven para nada. Porque pierde la humildad. Hay personas que en muchos momentos los cargos les hacen daño. Hermano, lo nombramos director coordinador de puertas, ventanas y parqueaderos, mi hermano. Y el hermano se le suben los humos y es el director del parqueadero. ¿Usted ha notado a alguien que medio le dan un carguito así de al más sencillo y empieza a hacer daño a los demás? ¿Para qué queríamos ser grandes? ¿Para qué queremos ser bienaventurados? ¿Para qué queremos crecer? ¿Para qué queríamos ser libres? ¿Para qué queríamos que Dios nos quitara ese problema? Aún muchas veces ese problema queda en nuestra vida porque es necesario un aguijón. Es necesario que todos los días nos levantemos y sintamos que tenemos que humillarnos. Y cuando se nos quita el aguijón, nos relajamos. ¿Sí ha sentido que usted a veces se relaja? Cuando como que se le soluciona el problemita. Entonces a veces es mejor sentir y tener que dependemos de la gracia de Dios, que dependemos de la misericordia de Dios, que dependemos de la bondad de Dios. Y alcanzamos metas en la vida, alcanzamos propósitos en la vida, pero no se nos olvide cómo las alcanzamos. Y cuando nuestros hijos se gradúan, cuando nuestros hijos llegan a una meta en su vida, ¿cuántas cosas tuvimos que pasar para llevarlos a ese lugar? Para que esos hijos se graduaran. ¿Cuántos esfuerzos tuvimos que hacer en la vida para que alcanzaran la victoria? Y llegamos al triunfo, llegamos al título y se nos olvida. Y nos volvemos hijos desagradecidos. Se nos olvida que nos tocó trasnochar. Se nos olvida que nos tocó sacrificarnos para poder pagar la pensión, la matrícula. Y a veces se nos olvida como hijos. A veces como padres se nos olvida los sacrificios que hemos tenido que hacer en la vida. Y se nos olvida la gloria de Dios. Se nos olvida reconocer y agradecer la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces la pregunta en esta mañana: ¿para qué querías ser grande? Pregúntale al hermano que está a su lado, así tenga que mirar para abajo. Dígale, ¿para qué querías ser grande? Así tengas que decirle, ¿para qué querías ser grande? Porque estamos hablando de un prosegar en la vida. Eso es ser grande. ¿Para qué queríamos ese título? ¿Para qué queríamos esa casa? ¿Usted para qué quería ese apartamento? ¿Para qué lo quería? ¿Para qué quería el carro? No todos los festivos me voy para Melgar. No, quería el carro, era para eso. Es diferente, sí. No todos, 1 o 2 al año, pero no todos. Entonces, ¿para qué queríamos? ¿Para qué orábamos? Dice el apóstol, ¿para qué anhelábamos del Espíritu? Y cuando el Espíritu nos toca, nos cambia, nos renueva, a veces en el trasegar de la vida se nos olvida el plan de Dios. ¿Para qué?
Y dice Salmos, ahí en Salmo 128, versículo número 1. Es la manera por la cual nosotros vamos a ser bienaventurados. Usted va a entender cómo va a ser bienaventurado. ¿Alguien no tiene Biblia? A ver, alce la mano, yo le presto una. ¿Alguien no tiene Biblia? Yo tengo una acá adelante, vea. Hágame favor, Pastor Carlos, ahí hay una Biblia grande azul, en hebreo, griego y inglés. Mire a ver si le sirve. Préstele la suya al hermano que alzó la mano atrás. Préstele la suya y usted, como ya sabe griego, hebreo e inglés, entonces usted recibe el culto en hebreo, griego e inglés. Amén. Esa solo es para sentarme a estudiar un ratico. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el Salmo 128, versículo número 1. Dice la palabra: bienaventurado todo aquel que teme. ¿Cómo vamos a ser bienaventurados? Teniendo temor de Dios. De esa manera usted va a ser bendecido. El que es humilde es aquel que tiene temor de Dios. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Cuántos tenemos temor a Dios? ¿Seguros? ¿Cuántos tenemos temor a Dios? Bueno, ahorita vamos a recoger la ofrenda y los diezmos. A veces le tenemos más miedo y temor al de Codensa. Primero le corremos al de Codensa. Primero vamos al del acueducto. Le corremos al de Claro. Y si nos sobra y nos queda, ahí sí traemos la ofrenda a Dios. ¿Le tenemos más temor a quién? Respóndalo de para adentro. No lo confiese, pero respóndalo. Dice la palabra: bienaventurado todo aquel que teme. Cuando yo temo a Dios, tengo a Dios en primer lugar. Y yo no miro a ver si me sobra y me quedó alguito. Aquí ya estamos a mitad de quincena, a fin de mes me quedó algo, ahora sí voy a ofrendar. No, le estamos temiendo más a que falta algo de mercado por correrle al mercado. Dios proveerá. ¿Está entendiendo qué es temer a Dios? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. No, es que me da miedo de Dios. Yo tengo una prima que dice: no, es que yo iba a la iglesia, ya no volvió a la iglesia, pero yo iba a la iglesia porque es que me daba miedo del infierno. ¿Por qué le tememos a Dios? Y no la he llamado, me toca decirle que el infierno lo modernizaron. El infierno antes era leña, ahora lo pusieron a gas, ahora es más caliente. A ver si vuelve a la iglesia. ¿Por qué le tenemos temor a Dios? Dice la palabra: y que anda en sus caminos. ¿Cuántos buscan los caminos de Dios para su vida? ¿Usted busca los caminos de Dios o sus propios caminos? ¿Usted busca los caminos y la voluntad de Dios o usted busca su voluntad y su intelecto? Dice que el bienaventurado es aquel que tiene temor de Jehová. Bienaventurado es aquel que anda en el camino del Señor. ¿Sabe cómo encontramos el camino del Señor? Mire, dice en Proverbios 3:13, dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. O sea, usted y yo le tenemos temor a Dios cuando tenemos sabiduría e inteligencia. Este mundo dicta y da mucha sabiduría. ¿Usted ha notado? Cada día hay más instituciones educativas. Y ha sido una reflexión esta semana. Es mejor negocio poner un colegio y una universidad que estudiar para tener un buen trabajo. ¿Lo entendió? Es mejor negocio, ponga un colegio, ahí le va bien. Pero hoy en día, ¿cuántos profesionales hay sin empleo? Entonces a veces no es ni negocio estudiar para conseguir un buen trabajo. Más bien ponga una universidad. Ese sí da plata. Entonces la sabiduría Dios nos la pone todos los días. Y dice la palabra: cuando usted y yo tenemos sabiduría e inteligencia, tenemos temor de Jehová. Andamos en los caminos del Señor. Andamos en la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos le dijeron esta mañana: Señor, envía tu voluntad en este día? Como la mitad. Dijo el gran sabio e inteligente, dice la palabra, como más o menos varios, ¿sí? Y dice la palabra del Señor: y usted le dijo: Señor,
que no se haga tu voluntad sino la mía. Permite renunciar a estas cobijas. ¿Cuánto le dijeron esta mañana al Señor eso? Uy, Señor, pero hoy es domingo. Toda la semana, ¿qué? ¿A quién? Al patrón. Ahí es donde no le tenemos temor a Dios. A veces si nos queda tiempo el domingo, le corremos a Dios. Pero en semana usted, levántese o no levante, o quiera o no quiera, tiene que levantarse para correrle al patrón. Pero muchas veces a Dios ni siquiera con amor le corremos. Muchas veces estamos entendiendo qué es la inteligencia y la sabiduría para adquirir la bienaventuranza de parte de Dios. Dios quiere que tu vida sea bienaventurada. Cuando tú entiendes los caminos, la voluntad de Dios, la sabiduría y la inteligencia, estás siendo cada vez más humilde cuando la entiendes. Porque cuando no la entiende, hace daño a los demás con lo que Dios le da. Y hay profesionales o hay hermanitos que se les da el título: hermano, usted es el encargado de limpiar las sillas. ¿Usted sabe quién es el encargado de sacudir las sillas de la iglesia? ¿Sí sabe quién es? Ah, bueno, vamos a nombrarlo. ¿Quién quiere? Vamos a nombrarlo. A ver, ¿quién está dispuesto a sacudir las sillas todos los domingos antes de? Hay más cultos, pastor, nombrémoslo en otro culto, en este no. Señor, permíteme madrugar al culto de las 5 de la tarde. Es que eso madrugar tanto. Yo prefiero madrugar al de las 5, dicen algunos, y llegan tarde. Hay algunos hermanos que llegan tarde al culto de las 5 de la tarde, cuando vienen a esa hora. Dice: bienaventurado es el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado es aquel que encuentra la sabiduría y la inteligencia. ¿Y sabe dónde vamos a encontrar la sabiduría? La verdadera sabiduría. ¿Usted sabe dónde va a encontrar la verdadera sabiduría? ¿Sabe dónde va a encontrar la verdadera sabiduría? Ahí, en esa Biblia de hebreo, griego e inglés, y en esa Biblia de español, a esa que usted tiene ahí. Ahí va a encontrar la verdadera sabiduría. Porque dice Proverbios 16:20: el entendido en la palabra. ¿De dónde viene la sabiduría? De la palabra de Dios. El entendido en la palabra. ¿Cuántos somos entendidos en la palabra? Amén. Entonces no le dé temor de codensa. El entendido. No le dé temor del de la tarjeta de crédito. No le dé temor, tranquilo, no se asuste. Pero sí tenga temor de Jehová. El entendido en la palabra hallará el bien. ¿Cuántos quieren el bien para su vida? Pues el bien lo encontramos a través de la palabra de Dios. El mal, ¿dónde lo encontramos? Fuera de Dios, lejos de Dios, apartados de Dios. Dice la palabra: nada podemos hacer. Lejos de Dios no somos nada. ¿Cuántos alguna vez se apartaron unos días, meses del Señor? ¿Cuántos en algún momento vinieron a los caminos del Señor y se apartaron y se alejaron? ¿Cómo era su vida esos días que se había apartado? ¿Cómo era su corazón? ¿Cómo se sentía? Dice: no había el bien, no estaba el bien en su corazón. Dice: bienaventurado el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Bienaventurado es aquel que confía. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos oran con fe? Cuando ores, dice la palabra, ora creyendo que el Señor está presente. Cuando ores, ore creyendo que el Señor está escuchando tu oración. Pero hay personas que oran y diciendo: Señor, por si me escuchas, Señor, tal vez me has olvidado, Señor, si en algún momento te acuerdas de mí. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice: ore con fe, creyendo que el Señor está escuchando tu oración. El entendido alcanzará el bien y será bienaventurado de parte del Señor, en la sabiduría de Dios. ¿Y la sabiduría cómo viene? Por medio de la palabra. Si la palabra dice: ore creyendo. Cuando a usted le dicen: es que lo quiero mucho, y usted dice: ¿creyó o no creyó? Pues ahí como que dice la palabra: tenga entendimiento, tenga sabiduría, tenga el poder de la palabra de Dios en su corazón. Muchos alcanzarán títulos humanos y terrenales, pero nosotros y todos estamos dispuestos a alcanzar la sabiduría que viene de parte de Dios.
alcanzar la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Sabe cuáles son las mejores personas para las matemáticas? Esas madres sencillas y humildes son buenas para las matemáticas. Usted deja 5,000 pesos para el día y esos 5,000 pesos los sabe, no los divide, los multiplica. Son muy buenas para las matemáticas esas madres. Y alcanza, rinde y sobra. Y usted dice al otro día, no tiene para que me preste para el pasaje, y le presta para el pasaje. ¿Sí está entendido? ¿De dónde es que es la verdadera sabiduría? Mire, la mayoría de personas que son graduadas de finanzas, de contaduría, son las personas más malas que no saben administrar su propio dinero. Son personas que andan desordenados en su propia economía, pero son titulados en contaduría pública. ¿Usted ha visto cuando el médico se gradúa? El médico cuando se gradúa dice y toma un voto de profesional. Ese que el médico le dice, no, es que usted no pagó el mes pasado. Eso es una mentira. Usted dígale al médico, hágase a un lado y me atiende, hágame el favor, porque usted hizo un voto. O si no, que diga la doctora, ¿sí? Usted hizo un voto, su merced. Y así usted revise y en el sistema diga, no, es que lo que pasa es que usted no ha pagado. Usted en su voto lo debe atender, ¿sí o no? Debe atenderlo. Así que paguen. No dejen de pagar para que se la monten a los médicos. Pero de todas maneras el médico toma su voto y hace su labor a pesar de. ¿Para qué Dios está haciendo la obra en nuestro corazón? ¿Para qué hemos sufrido tanta aflicción de parte del Señor? Porque la aflicción es una bendición. ¿Para qué hemos sufrido tantas pruebas? ¿Por qué hemos pasado por tantas dificultades? Para que la gloria de Dios se manifieste en esta humanidad. La gloria de Dios no será para nosotros, diga amén. La gloria de Dios no será para retenerla. La bendición no será para guardarla. La bendición no será para amontonarla y acumularla. Haceos tesoros en el cielo, dice Dios en su palabra. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Dando de lo que tenemos, compartiendo de lo que Dios nos ha dado. Y el apóstol cuando iba al templo, cuando iba para la iglesia, ¿se acuerda cuando el apóstol iba para la iglesia? Y se le presentó un paralítico, no, ya iba a decir que llegó corriendo un paralítico. Se le presentó un paralítico ahí cerca de la iglesia. Y entonces le pidió ¿qué? ¿Qué le pidió el paralítico? Limosna. Y Pedro le dijo, hermano, pero es que estamos a fin de quincena y ya no tengo ni un peso. Pero Pedro le dijo, pero de lo que tengo, diga usted, de lo que tengo voy a dar. Es que dar no solamente es dinero. Pensamos solo en lo material, pensamos solo en lo económico, pensamos en lo pasajero. Lo material, económico y pasajero son añadiduras. La bendición de un corazón bienaventurado es aquel que aprende a confiar en el Señor todos los días de su vida, a pesar de que haya o no haya, a pesar de que tengamos o no tengamos, pero confiamos en el Señor. A pesar de que el problema sea grande, podemos decir, Dios, tú eres más fuerte y poderoso y tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora estamos entendiendo para qué Dios nos hace bienaventurados. Para que seamos humildes y demos. Para que demos. Para que compartamos. Para que entreguemos y demos la gloria de Dios a aquel que necesita la gloria de Dios. ¿Usted cree que Dios te está haciendo grande para hacerte altivo? ¿Usted cree que Dios está haciendo la obra en ti para que te hagan un santo? San Carlos Cárdenas, allá lo colgamos. San Carlos Cárdenas allá, imagínese. Virgen y mártir, dicen por ahí. Para eso Dios no nos está transformando. Para eso Dios no está moldeando tu vida. Para eso Dios no está haciendo la obra en tu corazón. Dios está haciendo la obra para que compartas. Mire, algo de sencillo, vamos a lo material.
Porque es que lo material siempre es resultado de lo espiritual, pero a veces los cristianos caminamos al revés. Pensamos que primero lo material y después lo espiritual. No, lo material, la vida física es imitación de la vida espiritual. Añadiduras, bendición. Primero la bendición y después la añadidura. ¿Para qué Dios te llena los bolsillos? ¿Para qué Dios te llena los bolsillos? Hay algunos que piensan, reflexionan en voz alta y otros como que, pero ¿para qué Dios nos da añadiduras? ¿Para qué Dios te da añadiduras? No retengas la bendición, para que compartas, para que des, para que entregues. ¿Para qué Dios te hizo un gran músico? Para ganar mucho dinero. No, primero adora y exalta el nombre del Señor y después Dios te llevará a recorrer el mundo haciendo conciertos para el Señor. Es diferente. Pero con lo que Dios te da debes exaltar y bendecir la obra de Dios, exaltar y bendecir el nombre de Dios en lo que Dios te da. ¿Para qué Dios te está haciendo más humilde? ¿O para qué Dios está permitiendo que no seas tan cansón y tan cansona? Porque a veces lo somos. Y a veces usted se mira al espejo y usted le dice: ¿y qué me mira? Somos tan cansones. ¿Y usted qué? ¿Qué hace ahí parado mirándome? Cuando usted se pueda parar al espejo y decir: Señor, grandes son tus obras y maravillosas. Y decir: Señor, gracias por esa belleza. Gracias por lo que has puesto al frente de mí en el espejo. Gracias porque de pronto hay más canas o menos cabello, pero estás haciendo la obra y me has cambiado. Y entonces unos vienen con maestría, con diplomados, con titulados. Eso está bien, no es malo. Pero la abuelita que tiene otitis, gastritis, sinusitis y es ahora y tiene sanidad. Y da sanidad al enfermo, amén. A veces no es el título, es la disposición del corazón. Es un corazón humilde, sencillo, humillado delante de Dios. Dios quiere que alcances esos títulos. Dios desea que los alcances. Pero ¿para qué los vas a alcanzar? ¿Para qué vas a alcanzar? Ay, es que aquí no hay un hermano que cuando uno llega al culto le recibe el carro. Pensé que aquí era así, donde uno entregaba y le parqueaban el carro. Ah, es que aquí no es con sillas de esas descansables, de esas reclinables. No era con sillas de esas que hacen masajes para el culto. Ay, yo pensé que era así, no, mejor voy y busco otra iglesia. A veces pensamos que llegamos a una posición, a un nivel donde todo el mundo nos tiene que servir. No, dice la palabra, el Señor vino a servir y no a ser servido, dice su palabra. El Señor vino a dar su vida y aún hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar nuestra vida? La mitad. Fírmelo, hermano, fírmelo. La mitad. Camilo no dijo amén. Así está grabando, puede decir amén, abrir la Biblia. Pásele en una Biblia al hermano, por favor. Gloria a Dios. La hermana de atrás, esa como es programable. ¿Para qué queríamos ser grandes? ¿Para qué querías lo que le has pedido a Dios? Y a veces decimos: Señor, cuando me soluciones este problema, ahí sí me consagro. ¿Qué va? En el porcentaje bíblico fueron 10 los leprosos sanos, fueron 10. ¿Y cuántos vinieron a adorar y agradecer a Dios? Dice que 1. Es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas, dice Eclesiastés. Pero muchas veces: Señor, cuando me hagas el milagrito, todavía oramos de esa manera. Todavía le oramos al Señor: Señor, cuando me hagas el milagrito, me voy a consagrar más. No, desde ya conságrate más. Desde ahora rinde tu vida al Señor. Desde ahora confía en el Señor, dice el Salmo. Desde ahora depende de la sabiduría y la inteligencia de Dios.
¿Te ha ido bien en los negocios? ¿Sabe por qué te ha ido bien? Porque Dios te ha iluminado. Pero tienes que retribuir en alabanza y en adoración a lo que Dios te ha dado, a lo que Dios ha puesto en tu vida, a la victoria y a la libertad que Dios te ha dado. Mire, a veces ni siquiera comprendemos en lo espiritual qué es ser libres. ¿Usted sabe qué es ser libres? ¿Sabe cómo comienza la libertad? Con una sonrisa en el rostro. Ahora sí nos estamos riendo. ¿Cómo comienza la libertad? Y algunos ocultan la sonrisa. Pastor, yo soy tan libre que la tengo muy profunda, la libertad. La tengo por allá adentro, por allá en el hígado, en el riñón, tengo por allá la libertad. No, la libertad se manifiesta. La libertad se expresa, la libertad se comparte. ¿Cuántos comparten libertad de Dios a otros? Sí, compártale la libertad de Dios al hermano que está a su lado. Compártale la libertad. No la caja de dientes, sino la libertad. ¿Sí? A veces podemos sentarnos a predicarle a una persona 1 hora y no le sonreímos. Pero mejor siéntese y sonríale un momentico y ya te puedes ir. Porque eso sí ministra al espíritu. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo es fruto y resultado del espíritu. Así que no quite todavía esa sonrisa, no la quite, no la apague. A ver. El celular sí está en modo apagado, pero no la apague la sonrisa. ¿Cuánto te puede durar esa sonrisa en tu rostro? Esa sonrisa tiene que permanecer. No importa el problema, no importa que su hija le haya levantado la mano, no importa que el problema ya le haya levantado la aflicción en su corazón, pero esa sonrisa no se puede apagar, porque el Espíritu Santo permanece para siempre. Pero el problema no será para siempre. Y el que está en el Espíritu vive en el fruto del Espíritu, pero el que está en la carne permite que la carne prevalezca. Bienaventurado serás y bendecido serás, dice la palabra del Señor. Así también vosotros, pues, que anhelabas dones espirituales. Y anhelábamos el don. Y ya, tocó empezar la alabanza sin el de la batería. ¿Por qué? Porque al principio tocaba muy bien, pero después se volvió perezoso y después no volvió. ¿Está entendiendo? ¿Para qué Dios nos da los dones espirituales? ¿Para qué Dios nos bendice? ¿Para qué Dios nos levanta? ¿Usted sabe para qué Dios, uno de los propósitos por los cuales Dios salvó a Pablo? ¿Sabe por qué Dios salvó a Pablo? Dice Filipenses 3:8. Mire, ¿para qué Dios salvó a Pablo? Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como que pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todas las cosas para Pablo fueron ¿qué? Pérdida, para ser más excelente en Dios. O sea, lo que él tenía, la sabiduría, los títulos, no le iban a servir para la excelencia de la gloria de Dios. Dijo el apóstol Pablo: todo lo estimado por pérdida, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Y lo tengo por qué? Basura. ¿Y lo tengo por qué? Para ganar a Cristo. Lo tengo por basura. ¿Para qué Dios salvó a Pablo? ¿Para qué Dios tumbó a Pablo del caballo? Y a algunos se les hace la pregunta: ¿para dónde iba Pablo cuando Dios lo tumbó del caballo? ¿Para dónde iba Pablo? Unos dicen que para Damasco, otros dicen que iba para el suelo, pero todos tienen diferentes respuestas, ¿sí o no? Sí. Para los dos lugares iba, para Damasco iba para el suelo. Pero dice que para qué Dios rescató a Pablo. Dice que para poner toda sabiduría humana por basura. Para eso Dios salvó a Pablo. Para que todo entendimiento humano sea estimado por basura. Que mi capacidad no sea mi confianza. Que mis conocimientos no sean mi confianza. Y hoy en día hay personas que su hoja de vida tiene tanto que ponerle a su hoja de vida, que esas personas se apoyan en su hoja de vida. Apóyate en Dios.
No abra las puertas con tu hoja de vida, abra las puertas con la voluntad de Dios. Abre las puertas en oración. Abre las puertas en el camino que Dios te tiene. Bienaventurado aquel que busca el camino del Señor. ¿Le has preguntado o estás caminando en la voluntad, en el camino de Dios? Por eso Dios dice, por eso llamé a Pablo, para que él tomara y nos diera ejemplo de que toda sabiduría es pasajera, que toda sabiduría humana es basura. ¿Sabe para qué Dios salvó y cambió y transformó a Esther? ¿Sabe para qué Dios transformó a Esther? ¿Sí lo ha entendido? Ahí dice en 7:10, Esther 7:10, dice la palabra del Señor: así colgaron a Amán. ¿Para qué Dios salvó a Esther? Uy, ¿cómo así? ¿Para que colgaran a Amán? ¿Cómo así? ¿Sí es el versículo? Dice, en la horca que él había hecho para preparar, que había preparado para Mardoqueo. Dios transformó, cambió, moldeó a Esther para que Esther fuera un instrumento de bendición para justicia de una nación. Para que Dios obrara en su vida, para obrar en justicia. ¿Cuántos de nosotros permitiremos que Dios use nuestra vida como justicia? Justicia es el profeta, el que habla de parte de Dios y habla la palabra de Dios. Eso es declarar justicia. Cuando Dios habla en su palabra, y ancho es el camino, amplia es la puerta, pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Pero hoy hemos querido poner la vida, el cristianismo, como un camino ancho, el cristianismo como una puerta ancha, y prometemos un evangelio fácil. No, el evangelio no será tan fácil si tú no te humillas y te rindes delante de Dios. El evangelio no será cómodo si no dependes de los caminos de Dios. Para justicia será tu vida, diga amén. Para que proclames la verdad y no ocultes lo que el pueblo y las personas necesitan en su libertad. Si esta nación, si este pueblo no se humilla delante de Dios, será transformado en justicia de parte de Dios. Porque el enemigo ha venido a saquear esta nación. Porque los grandes políticos han venido a saquear esta nación y se llevan su dinero de este país, ¿sí? Los que roban esta nación se lo llevan para otro lugar. Porque las grandes leyes están puestas para dañar cada vez más al pobre, para oprimir cada vez más al pueblo. Pero tu vida en oración tiene que declarar justicia y juicio de parte de Dios. Dígale: Dios, yo quiero ser como Esther, que mi vida declare justicia a una nación que anhela y clama libertad y justicia. Este país necesita ser libre de toda opresión de maldad. Y tu vida tiene que ser bendición de justicia. Para eso Dios obró en la vida de Esther. Para eso Dios obró en la vida de Pablo y le dijo a Pablo: tú ya no seguirás con tus títulos. Tú no seguirás buscando cartas para condenar y llevar a la cárcel a los cristianos. Y no vas a ir a decir: es que yo estudié en la mejor universidad de ese tiempo en Alejandría. Yo no estudié con el mejor maestro, Gamaliel. El apóstol Pablo iba por delante con sus títulos. Abran paso que yo vengo de Alejandría. Usted viene de la universidad tal, esa ni la conocemos, esa es como que es de garaje. Pero yo vengo de la Universidad de Alejandría. Mi maestro es Gamaliel. Su maestro de pronto lo conoce la mamá, de resto nadie más lo conoce. Y Pablo tenía su altivez, pero Dios lo humilló, Dios lo quebrantó. No busquemos oportunidades en nuestra propia inteligencia. No busquemos caminos en nuestra propia sabiduría. Busquemos los caminos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos buscan la voluntad de Dios todos los días? ¿Cuántos oran delante de Dios todos los días, mis hermanos? ¿Cuántos abren la palabra de Dios todos los días? Todos los días hay que buscar la gloria de Dios y seremos bienaventurados. Bienaventurados aquel que confía. ¿Y para qué serás bienaventurado? ¿Usted sabe para qué Dios hizo la obra en José? ¿No le gustó la Biblia, hermano? ¿Qué? Bueno, listo. ¿Para qué Dios hizo la obra en José? Dice ahí en el capítulo 45, versículo número 5. ¿Qué libro es? Génesis 45:5.
Dice la palabra del Señor: ahora pues, eso como que es paisa, no os entristezcáis, ni os pese de haberme ¿qué? Vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Se acuerdan de ese momento? José se estaba teniendo un reencuentro con sus hermanos. Ya José era el segundo de Faraón, del imperio. Y dice que sus hermanos vinieron a buscar comida y José se reencontró con sus hermanos. Pero después José dijo: mire, ustedes me vendieron, yo fui a la cárcel, me tocó salir huyendo, me levantaron chisme, la pasé mal. Pero José después al final dijo: pero para preservación de vida fue que Dios hizo todo lo que hizo en mi vida. ¿Usted sabe para qué Dios está haciendo todo lo que hace en su vida? ¿Usted sabe para qué Dios hace todo lo que hace en su vida? Dice que es para preservación, es para justicia, es para bendición, es para buscar su voluntad en su sabiduría, no en la humana. No será en vano la aflicción que has tenido. ¿Cuántos han pasado por escasez? ¿Sí? Escasez de gozo. Duran hasta una semana sin reírse. Eso es escasez. Sí. Es que a veces que pensamos que escasez, siempre vamos a la base que no es la base. A veces pensamos que es lo material y lo económico. No relacionemos todo con la economía, porque es una mala base, es un mal fundamento. Pero a veces pasamos por escasez de lágrimas delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró delante de Dios? Sí, hace 2 años había un culto, esto estaba lleno y un hermano me pisó. Estaban en alabanza y me pisaron y me hicieron llorar. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró delante de Dios, mi hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted se quebrantó delante de Dios? A veces vivimos escasez de humildad delante de Dios. El evangelio no es buscar comodidad. A veces queremos poner la puerta amplia y el camino amplio en la iglesia. No, dice que es estrecho el camino y estrecha la puerta. A un centro comercial, ¿por qué no le ponen puertas de 70? ¿Usted conoce las puertas de 70, que son las de baño, las más estrechas? Un centro comercial, ¿por qué no le ponen de esas puertas? ¿Usted lo ha pensado? Que es mucha la gente. Entonces dice la Biblia: ancho es el camino, ancha es la puerta que lleva a la perdición. Ahora no dejen de ir al centro comercial. No estoy diciendo que el centro comercial es perdición, pero es ilustración de una puerta amplia. Ahora, pastor, ¿a dónde nos va a mandar a almorzar? Si íbamos a almorzar al centro comercial. No, tranquilos, no estoy diciendo que es perdición, pero es la ilustración. Dice que la puerta angosta, pocos la encontrarán. ¿Sabe por qué? Porque no nos rendimos, porque no nos humillamos, porque no le tenemos temor a Dios. ¿Cuántos le tienen temor a Dios? Bueno, es el mejor momento para recoger la ofrenda. Es el mejor momento para diezmar. Pero no tiene que ser así, no tiene que ser controlado ni manipulado. Usted ama, adora, ofrenda y diezma porque ama a Dios, porque tiene respeto de Dios, porque le conoce, porque entiende los mandatos de Dios. Para eso somos bienaventurados. Para eso Dios nos llena el bolsillo, para que tus hijos no les falte nada. Para eso Dios te llena los bolsillos, para que puedas pasear los festivos después de culto. Antes no. Para eso Dios te llena de bendiciones. Para eso Dios te levanta. Para eso Dios te guarda. Para eso Dios te hace diferente. Para eso Dios te está quitando de ser cantaletudo, para que puedas ir al espejo tranquilo. Y empiezas: pero yo tan gordo, ay, esas canas, se me está cayendo el cabello. Para eso Dios te está transformando, para que puedas disfrutar las maravillas de Dios. Amén. Mire al lado suyo, ahí hay una maravilla de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Grandes y poderosas son tus obras. Para eso Dios transformó a Pablo, para eso Dios cambió a Esther, para eso Dios guardó a José. Y mire, y a Job. Ahí en el capítulo número 2. ¿Sabe para qué Dios hizo la obra en Job?
A veces no lo hemos entendido. Tiene muchas formas, pero mire en Job 2:9 dice: entonces dijo su mujer, o sea, la mujer de Job, no la suya, sino la de Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Sabe para qué Dios hizo la obra en Job? Para que retuviera la integridad. Mire, Dios le quitó los hijos, le acababa de quitar sus haciendas, le acababa de quitar el ganado, las ovejas, los camellos. Mire, lo único que no le quitó fue la mujer. Y fuera de eso, la mujer le dice: ¿y aún usted sigue yendo a la iglesia? ¿Aún usted retiene la integridad? Y entonces Job fue moldeado, fue probado para retener integridad. ¿Cuántos estamos dispuestos a retener una integridad humilde delante de Dios? A pesar de lo que venga en nuestra vida, a pesar de las bendiciones abundantes en nuestra vida, vamos a retener la integridad. Porque hay personas que reciben abundancia y no son íntegros delante de Dios. A veces pensamos que el pecado, la maldad, el problema, la enfermedad es la que nos lleva a retener la integridad. No, a veces la abundancia también nos prueba. ¿Cuántos quieren ser probados en abundancia? ¿Sí o no que sería mejor ser probados en abundancia? Ya quitémonos esa mentalidad de ser probados por una enfermedad, que se me aporrió una uña, que se me apurrió el cabello, que las uñas, que yo no sé qué. No. Digamos: Señor, empieza a probarme con abundancia. Empiézame a probar con bendiciones. Porque dijo: ¿aún retienes tu integridad? ¿Y Job qué dijo? ¿Job qué dijo? Ahí que sigue diciendo: como una mujer de las mujeres que necias has hablado. Entonces, en medio de la aflicción no podemos ser necios. En medio de la aflicción debemos ser íntegros. ¿Cuántos queremos ser íntegros delante de Dios? Y decirle: Dios, me presento delante de ti. Gracias por esta semana que ha sido maravillosa. Y la que viene será mejor. Y mucho mejor cada día. Dice la palabra: de gloria en gloria. Esa es la gloria de Dios, que permitamos que Él se manifieste en nuestro corazón. De gloria en gloria Dios se manifestará en nuestra vida. Por eso Dios transformó a Job. ¿Por qué Dios te está transformando a ti? ¿Por qué Dios te está cambiando? Y a veces hay cosas que no son transformadas en nuestra vida. Hay cosas que Dios no quita de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque aún Dios quiere que dependamos de Él. ¿Cuántos han dejado el perro? Los que tienen perro, pues. ¿Cuántos han dejado el perrito todo el día en la casa encerrado? Y usted llega y medio abre la puerta. ¿Qué quiere hacer el perro? Sale volado corriendo. Perrito quiere ser libre. Y a veces Dios, en ciertos momentos, el que no tiene un corazón sencillo delante de Él, Dios lo mantiene a la raya. Dígame amén. El que no es humilde, el que no es sencillo, el que no se rinde delante de Dios, lo mantiene a la raya. Y eso se llama aguijón. ¿Cómo se llama? Sí, ese problemita no se va a quitar. Porque si Dios le abre la puerta y le quita el problema, no lo volvemos a ver. Sale corriendo. ¿No sería mejor lo contrario? Cambiar nuestra mentalidad en el espíritu y decir: Dios, pruébame en bendiciones y no voy a salir corriendo. ¿Y se está comprendiendo qué es la gloria de Dios? Dios se manifiesta para libertad. Libertad no es vivir pobre. Libertad no es vivir en ruina. Libertad no es vivir en aflicción. No, libertad es vivir teniendo para dar y para compartir y para entregar. Eso es libertad. Aún para tú poder darle a alguien, tienes que ser libre. Porque usted le da a alguien y le duele, le cuesta darle a alguien. Y coge y le regala y le da 50,000 pesos. Y después a los 5 minutos tiene remordimiento porque le regaló un billete y era el más grande. Y a la hora va y lo busca y le pide las vueltas, sabiendo que le regaló. Para dar tenemos que ser libres. Para dar tenemos que ser humildes. Para dar tenemos que dejar que Dios haga la obra en nuestra vida. Nunca te duela, nunca te cueste dar de lo que Dios te da.
Nuestra vida debe ser puesta para dar a otros. Tu vida está puesta para dar bendición. ¿Se acuerdan cuando Pedro lo cogieron sin 5 para la iglesia? Yo no sé, Pedro como que ese día no iba a ofrendar ni diezmar. Dijo, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. No tenía plata, no tenía limosna para dar al hombre. Pero dice que Pedro dijo, de lo que tengo te doy. ¿Cuántos tienen mucho de Dios? Y entonces, ¿qué está esperando para dar? ¿Qué está esperando para darle a alguien un abrazo? Abrace a la persona que está a su lado, abrácelo, bendígalo. Hermana, si está sola, vaya a darlo, no espere que le den, no espere que le den, vaya, busque a alguien, porque a veces esperamos que nos den. Como dijeron que un abrazo, y el que está al lado y yo estoy solo, entonces espero que me den un abrazo. Venga a ver Camilo, abráceme hermano, venga a ver Pastor Carlos, abrázame hermano, porque entonces dejamos a Camilo sin el abrazo, hermano. Y a veces nos sentamos, no, yo me manicruzo, a ver quién viene y me abraza. No espere que vengan, vaya usted y de lo que Dios le ha dado. Comparta de lo que Dios ha entregado a su vida. ¿Cuántos tienen mucho amor? A ver. Y va a esperar que se le dañe. Va a esperar que ese amor se le pudra. No, comparta. Mire, el que da más, Dios le dará. El que es fiel, Dios le dará más. Pero el que retiene de lo que Dios le da, Dios no le da más hasta que no desocupe de lo que Dios le ha dado. Así de sencillo. Es una ley espiritual. Es que como nosotros siempre pensamos en la ley material, y es que si yo doy, mañana me hace falta. ¿Usted ha pensado eso? En lo material, usted dice, si doy, no me alcanza. Pero Dios hace milagros. Esa fue la palabra profética para hoy. No se distraiga, porque Dios está enviando palabra para bendecir tu vida, para hacerte libre. En lo material decimos, si hoy doy, me queda el bolsillo pelado, pero Dios te puede llenar el bolsillo de aquí para allá. Sí, Dios te puede llenar el bolsillo en cualquier momento, pero fundamentamos todo en lo material. Pero cuando vamos al Espíritu, cuando tú das del Espíritu, Dios nunca te dejará vacío. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre y la templanza. Cuando tú y yo damos, nunca nos faltará. Así que ahora en adelante no pidamos una sonrisa. No, que siempre te la den. Que siempre andemos con una sonrisa. Hágame un favor, ¿se puede reír, por favor? Es que como que usted es cristiano pero no se ríe. Ríase. ¿Usted me puede abrazar? Dios, ¿para qué nos hace bienaventurados? No para guardar ni para retener, es para entregar, es para compartir. Es más bienaventurado dar que recibir. De esta manera Dios está haciendo la obra en nuestro corazón. ¿Sabe de qué manera? Por medio de la aflicción, por medio de la humildad, por medio de la prueba. No hay una condición, ni material ni física, como condición para la humildad. No la hay. Nosotros somos los que le ponemos limitantes a Dios. Señor, el día que me gradúe te empiezo a servir. ¿Y por qué no empiezas a servir desde ya? Dígame. Amén. El día, Señor, que se me quite ese problemita que tengo, ahora sí empiezo a ser fiel. No, ¿por qué no empieza desde ya a serle fiel a Dios? No hay una condición física, material y terrenal que sea como limitante para nosotros ser humildes. Vino el joven rico, pero él puso una limitante material. Eso impidió que él fuera siervo de Dios. Pero si él con sus riquezas se hubiera humillado y rendido delante de Dios, Dios lo hubiera hecho más rico y estaría sirviéndole a Dios. ¿Está comprendiendo? Pero este hombre le puso limitante material a su condición de humildad delante de Dios. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Dice que no le puso oposición, no tenía más que oponerle a Dios, pero dice que ella reconoció su pecado.
Dice que fue bendecida, fue bienaventurada. Dijo Jesús, la hizo libre. Ve y no peques más, le dijo a la mujer adúltera. No había limitante. El único limitante es nuestro corazón. Es nuestra inteligencia. Por eso bienaventurado el que tiene sabiduría e inteligencia. Bienaventurado el que confía. Por eso es del Espíritu la cualidad para la humildad. ¿Cuántos queremos ser humildes? Amén, eso no se dice. ¿Sí entendió? Queremos ser humildes. Presentémonos delante de Dios humildes. Rindámonos delante de Dios humildes y diciéndole: Dios, aquí estoy. ¿Cuánto necesitamos humildad o se necesita humildad para lavar el baño? ¿Se necesita humildad para lavar el baño? Y eso que cuando el tío estaba enfermo y entró al baño y usted me hace favor, va y lava el baño. ¿Cuántos necesitamos humildad para eso? ¿Sí? Entonces dice que la gloria de Dios como condición no tiene una limitante. La mujer adúltera, Zaqueo. ¿Zaqueo era qué? Un servidor público. ¿Zaqueo qué más era? Tenía plata. Zaqueo era rico. De tanto robar, pero tenía plata. Casi como un nule, casi, sí, más o menos, sí. Servidor público y con plata. Y dice que Zaqueo no puso como limitante el tener plata y ser un servidor señalado, juzgado, rechazado por los demás porque era rechazado. Dice que Zaqueo no le puso limitante a rendirse a los pies de Jesús. En esta mañana, Dios quiere que no le pongamos limitante a que su gloria se siga manifestando en nuestra vida. No le pongamos excusa a ser humildes delante de Dios, porque cuando somos humildes, Dios nos da para que demos. ¿Para qué queríamos ser grandes? ¿Para qué? Para dar. ¿Qué queríamos ser cuando grandes? ¿Para qué queríamos llegar a tal fin? ¿Para qué queríamos llegar allá? Para compartir de lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué Dios nos quiere hacer doblemente bendecidos? ¿Para qué Dios nos quiere hacer doblemente bienaventurados? ¿Para qué? Dígalo, ¿para qué? Para dar, para ser humildes. No guardes, tú tienes mucho. Tú tienes el Espíritu. Tú y yo tenemos la gloria de Dios, diga amén. Tú y yo tenemos la presencia de Dios y vamos a dar a otros. Colóquese de pie en esta mañana. Colóquese de pie en esta hora. Cierre sus ojos delante de Dios y dígale: Padre Santo, solo puedo rendir mi vida delante de ti. Dígale: Dios, ya no hay más excusas. Ya no hay más excusas. Dígale: Padre, no tengo más excusas. Tal vez fui al SENA, fui a la universidad a buscar 1101 excusas para alejarme de tu voluntad. Tal vez fui a seminarios para buscar 101 dálmatas, no, 101 disculpas para no seguirte. Fui y busqué tantas cosas en el mundo, pero para excusarme de no servirte. Adore a Dios en la unción del Espíritu, adórelo a Él y dígale: Padre Santo, no hay disculpa, no la hay. Había un rico, había una adúltera, había un funcionario público, tal vez un ladrón, un joven. Tal vez la excusa es la juventud y decirle: Señor, yo quiero disfrutar la juventud. No, desde ahora empieza a servirle a Dios. Desde ahora empieza a dar de lo que Dios te ha dado. La gloria de Dios se manifiesta sobre tu corazón cuando no le pones excusas a Dios. Dígale: Dios, en mi condición, en mi situación, en mi vida, en mi momento, en la bendición que estoy viviendo, no voy a sacar excusas. Porque a veces le decimos: Señor, hasta que no me soluciones esto. Pero Dios, hubo un señor que hizo una fiesta y los que eran bendecidos se excusaron de la fiesta y dijeron: no, es que estoy inaugurando unos camellos que me compré y no puedo ir a la fiesta. Así tengamos o no tengamos, muchas veces sacamos disculpas.
Solo permite que la gloria de Dios se manifieste en tu vida.